Vamos al salmo de hoy, Salmo 105. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es bueno. Sí, Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así tú y yo, por momentos, no la veamos ni buena, ni agradable, ni perfecta. Voy a un extremo. Se muere un hijo de uno. Se muere. O se va al cielo el hijo de uno. Eso es muy duro. Pero la voluntad de Dios, sí. No voluntad permisiva, pero la voluntad de Dios, mi querido hermano. Jesús dijo, no se cae el cabello de alguien sin el permiso de Dios. Están contados los pelos que están en usted, decía Jesús. Contados. Si todo está calculado por Dios hasta que se cae el pelo, mi querido hermano. Ahora la vida que sale de esta esfera llega a otra esfera, a otra dimensión, que es el cielo, mi querido hermano. ¿Cuánto más? Ahí Dios es bueno. Pero luego dirán, no, Dios es malo porque me quitó a mi esposo, mi esposa, mi hijo. Dios es malo. No, no, es bueno. A pesar de eso, Dios es bueno. Por la Biblia dice, todo ocurre para el bien de aquellos que aman al Señor. Eso incluye perder a un ser querido. Abraham perdió a Sara. ¿Dios es bueno? Sí. Hasta en eso Dios es bueno. Todo el día yo contaba, Checho, ayer nos encontramos con él, una niña de 10 añitos, linda, Gabrielita. Ahora está en el paraíso. Se fue de la manera más rara, o ilógica o sin sentido. Para él no ha sido fácil. Pero la voluntad, sí, la voluntad de Dios. Claro que sí. Ahora, ¿Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. Dirán, no, Dios es malo. ¿Cuántas personas, cuando un ser querido se muere, se apartan de Dios? Dios es malo. Dios es malo. No, dice la Biblia, Dios es bueno. Den gracias porque Él es bueno. Agradecer, sí, que un ser querido se vaya. Eso es la fe, mi querido hermano. Sí, gracias, Señor. Mira, yo recuerdo, mi querido hermano, cuando murió mi hermano John Jairo. 19 añitos tenía él. Un accidente de tránsito. Él cantaba en un ministerio de música y el ministerio fue invitado a inaugurar una iglesia en Flandes, Tolima, la parroquia del Divino Niño. Allá era párroco en aquel tiempo el padre Orlando Salazar, que ahora es párroco en Melgar, Tolima. Fue la primera iglesia que él tuvo, el padre Orlando. Entonces el padre era muy conocido, el santuariano, y aquí había un grupo en Bogotá, aquí en Estanzuela, y muchos viajaron allá. Mi hermano hacía parte de ese ministerio, pues hacía una voz ahí, vocal, y fueron allá, mi querido hermano, a inaugurar esa iglesia, el ministerio. Y mi hermano, cuando viene para Bogotá, un accidente y muere él con otro compañero. Mi mamá decía esto, mi mamá era muy apegada a mi hermano, apegadísima a mi hermano, porque mi hermano era un muchacho muy bueno, trabajaba por mi mamá, era mejor que yo, mi querido hermano, mucho mejor que yo. Yo era en aquel tiempo un mal hijo. Hoy en día soy un buen hijo por gracia de Dios, y aprendí a ser buen hijo a través de la muerte de John Jairo, mi hermano. Mira el misterio de Dios, mi querido hermano, el misterio de Dios. Dios es un Dios muy misterioso, mi querido hermano. Mi mamá y mi papá amaban a John Jairo. A mí también me amaban, soy el hermano mayor, pero él era el joven o el hijo bueno. Trabajaba en la calle, era vendedor ambulante y pagaba el arriendo cada mes de papá y mamá. Y soñaba que papá y mamá tuvieran su casita propia. Él lo soñaba. Trabajaba y trabajaba. Y se muere mi hermano. Un accidente de tránsito. Mi mamá, supongo los días casi se enloquece mi mamá. Mi mamá tenía poca experiencia carismática en aquella época. No hacía parte de la renovación. Una católica como muchos. Pero no tenía ese encuentro con Dios. Mi mamá decía, cuando yo vaya a ver a John Jairo en el ataúd, me voy a morir. No voy a soportar nada de esto. Esto es muy fuerte para mí. Era su hijo amado quien la ayudaba, quien la bendecía. La amaba, la consentía, pendiente de ella en los cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, pendiente. Un hijo súper especial. Y ahora se muere en un accidente de tránsito, mi querido hermano. Cuando mamá llega a donde está mi hermano en el ataúd, ahí se encontró con Dios. Lo cuenta ella como testimonio. Y ella empezó ahí a agradecer a Dios porque le había prestado su hijo, 19 años. Y empezó a alabar a Dios, gracias Señor, sin tener ninguna experiencia.
carismática o espiritual. Ahí se encontró con Dios a través de la muerte de su propio hijo. Mi mamá, mi querido hermano. Y Dios, Dios es bueno. Gracias, Señor, me lo prestaste 19 años. Gracias, Señor. Fue un hijo espectacular. Me amó, me quiso, me ayudó. Gracias. Entre lágrimas. Y la gente empezaba a llorar en esa funeraria, mi querido hermano. Y mi mamá ahí conoció a Jesús. Ahí lo conoció. Tanto es que mi mamá fue el reemplazo de él en el grupo de oración donde él pertenecía. ¿Qué pasó después conmigo? Como yo veía todo esto, el último día de la novena de los difuntos, a la novena de mi hermano John Jairo, el último día, mi papá, que en paz descanse, dijo esto: mi papá, se murió quien nos ayudaba. Llorando mi papá, el último día de la novena. Yo estaba ahí, escuché. Y era verdad, mi querido hermano, era quien ayudaba. Yo rezaba en aquella época, sí, pero mi hermano hacía, mi querido hermano. No rezaba como yo, mi hermano, pero él hacía. Se preocupaba por papá y mi mamá, mi querido hermano, y trabajaba por ellos. Yo recuerdo cuando escuché las palabras, me fui al cementerio donde está su cuerpo, aquí en Jardines de Paz, aquí en Bogotá. Fui a la tumba de mi hermano, como ha hablado Isaías, que un sepulcro, que una tumba para Sara pidió a Abraham se la prestara porque era un inmigrante. Me fui a la tumba, mi querido hermano, ahí en la tumba. Y yo le dije: Dios, mira, a mí no me nace, porque la verdad no me nacía, no me nace ayudar a papá y mamá, no me nace. A mi hermano le nacía, lo hacía con pasión, con agrado. Él ya no está. Por favor, dame esa gracia a mí, dame esa gracia a mí, que yo también me esmere por papá y mi mamá, que los ayude. Se lo pedí llorando al Señor en la tumba de mi hermano. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Dios me concedió la gracia. Hoy en día mi papá está con el Señor, mi mamá la queremos, la amamos, la honramos. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Él tenía un sueño, mi hermano. Trabajó, luchó, tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño? Que mi papá y mamá tuvieran su propia casa, propia, porque por años pagaban arriendo. Mi hermano se fue. Yo comencé a ir muy seguido al grupo de oración donde iba mi hermano, aquí en Estanzuela, con el padre Gabriel. Aquí está el hermano Oscar, que sabe de todo esto. Bendito sea Dios. Y yo recuerdo una vez que en una misa un jueves comulgué y me coloqué frente al sagrario y escuché la voz de Dios que me dijo, a Dios me dijo: tu hermano tenía un sueño y los sueños no se mueren, están vivos los sueños. Y él soñaba con una casa para tu papá y tu mamá, y tú se la vas a dar, honrando el sueño de tu hermano. Pasó el tiempo, mi querido hermano, y me empezó a prosperar económicamente. Y lo primero que yo hice cuando prosperé económicamente fue la casa para mi papá y mi mamá. Aquí en Villamayor está esa casa todavía, bendito sea Dios. Yo recuerdo que coloqué avisos en la casa, de avisos, que decía: esta casa te la da John Jairo, tu hijo. Así, no yo, era el sueño de él. Y los sueños en Dios siempre están vivos, los sueños. Mamá lloraba, papá lloraba, mi querido hermano. Esta es la casa. Mi papá la disfrutó por muchos años, mi mamá toda la tiene, bendito sea Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque el salmista dice: den gracias al Señor porque es bueno. Dios es bueno en todo tiempo, mi querido hermano. A pesar de las circunstancias, del dolor, del sufrimiento, del dolor, de todo lo que podamos vivir, Dios es bueno. Dios es bueno, porque Él es bueno. A pesar que usted querido se vaya, Dios es bueno. Así duela, Dios es bueno. Él sabe por qué lo permite, mi querido hermano. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Yo aquí te he contado un testimonio de mi hermano que muere, mi mamá que se encuentra con Dios a través de la muerte de mi hermano, de mí, que Dios me da lo que él tenía, mi querido hermano. Un testimonio, te lo estoy contando aquí. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación.
para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Santo es el Señor. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Vuelvo a lo que decía al principio. Hay prioridades: la familia, la casa, el esposo, la esposa, los hijos, papá y mamá. Es hacer algo justo ante los ojos de Dios. Y Dios te va a bendecir, mi querido hermano. Y te va a visitar la salvación, mi querido hermano. Y la dicha vendrá sobre ti, mi querido hermano. Y se va a alegrar tu corazón. Y Dios te va a prosperar en gran manera. Mira, yo escucho personas. A veces caen todos los días personas. Comerciantes. Pues trabajo aquí en el comercio. Y gente que me cuenta a mí: mira, estoy mal económicamente, estoy quebrado, endeudado, nada me sale bien. Yo lo escucho. Y al final les pregunto: ¿tú cómo eres con tu papá y con tu mamá? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres como esposo? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como padre, como madre? ¿Cómo eres? O sea, yo veo que me cuenten todo, me cuentan dificultades. ¿Cómo eres? Me dicen algunos, me abren el corazón: sí, tengo olvidado a papá, a mi mamá, porque es que mi papá fue esto y esto. Comienzan como a excusarse, a justificarse. Mi mamá no me maltrató, me abandonó, papá era un alcohólico. Y no importa lo que hayan sido, tienes que honrarlos. Estás aquí por ellos. Fueron instrumentos de Dios para que estés aquí en la tierra. Hónralos y todo va a cambiar en ti. ¿Cómo así? Sí, ahí está el secreto. Tienes que hacer las cosas como Dios dice. Y te cuento, muchos de ellos que me hicieron caso, porque hicieron caso fue a Dios, comenzaron a ayudar a papá y mamá a ser mejores esposos, esposas, mejores padres, y ha cambiado su situación, mi querido hermano. Que la raíz, hay una raíz siempre, mi querido hermano. Una vez le das prioridad a una persona, a un sentimiento, un afecto, y olvida a sus viejitos, mi querido hermano. Los olvida. Ni los llama, ni los atiende, ni les da cariño, ni les da nada, mi querido hermano. Hermano, hay una promesa: quien honra a padre y madre irá siempre bien en esta tierra. Ahora, otros casos que yo veo. Aquí los veo en el comercio, los veo. Te acabo de contar un caso, viene gente a contarme aquí: mira, estoy endeudado, quebrado, muy mal económicamente. Yo le digo: mira, ¿cómo estás en esta área? Estoy mal. Ok, cuadra eso y todo va a mejorar. Y me cuentan a mí: pero mira, yo veo otra gente que ni cree en Dios, ni ora, ni reza, ni va a misa, y todo les va bien, prosperan, tienen plata, éxito, y yo nada. ¿A dónde me cuentan tantas cosas? Y cuando me cuentan a mí personas específicas, yo comienzo a investigar también, a investigar de dónde tanta prosperidad. ¿Y sabes qué he descubierto? Que esas personas que ni creen mucho en Dios, escuchen esto, ni van ni a misa, estas personas, su papá y su mamá son prioridad. Prioridad. Prioridad, los ayudan, los han ayudado antes. Y me he tomado la tarea de investigar esos casos, mi querido hermano. Y voy a mirar la raíz. Cuando estaban en la pobreza, papá y mamá eran lo mejor, para los viejitos, lo mejor. Y se cumple la promesa que está en la Biblia, Éxodo capítulo 20. Quien honra a papá y mamá le irá bien en esta tierra. Le irá bien en esta tierra. Es el único mandamiento que trae promesa, mi querido hermano. Ahora, no habla de salvación, habla de ¿qué? Bendición, mi querido hermano. Y me he tomado la tarea, vuelvo a repetirlo, de investigar los casos. Esta persona, ¿por qué le va tan bien? Y uno mira, es un buen hijo. Conozco a alguien, me consta, que es próspero, mi querido hermano. Todo lo que toque lo vuelve oro. Tiene su mamá 90 años y todos los días la visita, mi querido hermano. Todos los días la visita. Hace que le todos los días el rosario. Y él tiene una vida moralmente, no está bien. No está bien. Anda desviado hasta del camino. Pero todos los días va donde su mamá, que tiene 90 años, y hace el rosario con ella todos los días. La cuida, la consiente, la besa, la mima, mi querido hermano. Es el mejor hijo para ella. Y él anda una vida desordenada moralmente. Yo le pido al Señor que él se salve,
Que Dios tenga misericordia de él. Pero es un buen hijo. Y ahí está el secreto, mi querido hermano. Como te contaba, otros también. Bendito sea Dios. Personas que vienen a contarme que están muy mal. Digo, ¿cómo vas en esta área? Voy mal. Cuadra eso y todo empezará a ir bien. Bendito sea Dios.